Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en una nueva semana de lecturas aquí en Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que se conectan a través de Twitch en estos momentos y también a las personas que nos ven en los videos en diferido a través de YouTube. Saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan, ya sea en vivo a través de nuestra señal en Twitch o a través de nuestras retransmisiones en YouTube. ¿Cómo estás en esta tarde de lunes, empezando semana? ¿Cómo, cómo ves todo? Pues muy animado, listo y preparado para esta nueva semana de lecturas, para ver con qué vamos a sorprender a nuestros televidentes, no sé si se dice así, durante esta semana. Y sé de antemano que para hoy tienes una lectura muy especial para nosotros, ¿no? Así es, hoy vamos a leer un libro que más, de nuevo, seguimos con estos experimentos, más que el atractivo del texto, el atractivo es todo lo que trae. Entonces vamos a leer la primera parte, les voy a mostrar algunas cositas que tiene y este Ujú. libro se llama simplemente Metallica, el origen del thrash metal. Es un libro, no sé si llamarlo libro o álbum, probablemente sí lo sea. Ujú. Y es la historia de esta banda de metal, de Metallica. Entonces aquí tenemos, pues bueno, ya les voy a mostrar qué tiene por dentro. Es un libro bastante gordito, es un libro muy muy bonito. Entonces ya ahorita que empecemos a leerlo, les muestro un poquito más y les hablo un poquito más de él. ¿Qué te parece? Wow, bueno, no, de entrada, como te decía antes, bueno, no, estoy súper atenta porque debo reconocer que no sé nada de ellos, pero pues aquí estamos para aprender, ¿no? Entonces, súper emocionada desde que hablamos de la lectura de hoy, pues supe que iba a ser un súper tema y que a muchos les va a gustar, así que adelante, este espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar con esta lectura. Y vamos a empezar con, pues, mostrándoles el libro como tal. El libro viene en una cajita. ah, y es este. Realmente es este. Esta es solo la cajita. Aquí se guarda. La voy a Ujú. dejar por acá. Y aquí está el libro. Entonces, pues bueno, es un libro álbum porque además de la historia de la banda, pues trae muchas imágenes, muchas fotos del recorrido de la banda también. Y les Ujú. digo que es un libro muy muy bonito porque adentro, les voy a mostrar, adentro trae estos folleticos. Estos folleticos son cosas como recuerdos, souvenirs, memorabilia del grupo Metallica. Entonces este que nos encontramos acá es el cartel de una de sus primeras presentaciones. Entonces aquí espero que lo puedan Ujú. ver completo. Están pues sí todas las bandas que estaban tocando y por allá abajo está Metallica. Entonces, no, mentira, Sí. este no es de los últimos. Este es un concierto que tuvieron en el 93, por acá dicen, junio y julio del 93. Entonces, Ujú. adentro nos vamos a encontrar muchas cositas de este estilo. Entonces, lo que vamos a leer el día de hoy es la historia, el inicio de la historia y voy a terminar con pues bueno, una parte que es un poco trágica de la banda que pues las personas que les guste la conocerán. Si no, pues les voy a contar un poquito de eso. Entonces, vamos a leer la introducción, los orígenes, los inicios y esta historia final que pues para quienes no conocen la banda de pronto será sorpresa, para quienes sí la conocen pues serán unos recuerdos tal vez gratos de esta banda. Entonces dice así: Ujú.
No suele suceder que una de tus bandas favoritas pase de tocar en un club del tamaño del Marquee a hacerlo en una inmensa sala de conciertos como el Wembley Arena en solo 12 días. Pero es que Metallica no es una banda cualquiera. Como la historia del grupo no es normal, este tampoco lo puede ser. En 1990, los miembros de Metallica seguían enfrascados en su próximo Black Album. Habían rematado su épica Damage Justice Tour para la promoción del Unjustice for All el 8 de octubre de 1989, pero en mayo del año siguiente ya estaban listos para salir de gira de nuevo. Durante la etapa europea de esa gira, la banda tocó 3 noches en el Hammersmith Odeon. Para el tour de 1990, el atractivo y la ambición de la banda, sin nuevo álbum de estudio, les hizo aparecer en el Wembley Arena, el mayor estadio de Londres en esa época. Sin embargo, antes de dar este gran paso en su carrera, tenían que vivir una experiencia mucho más íntima. Durante 1 o 2 días corrió la voz en toda la prensa musical de metal de Londres que la banda empezaría la gira europea con algo especial. El 11 de mayo por la mañana llegó a las oficinas de Metal Forces, la revista para la que yo trabajaba como editor adjunto, que la banda planeaba un concierto secreto como teloneros de Metal Church, la banda de power metal afincada en Seattle, que estaba de paso por la ciudad. Metallica tocó bajo el seudónimo de Vertigo y no de Frayed Ace, como sugieren algunas fuentes. Como Vertigo también era el nombre de su sello discográfico en Reino Unido por aquel entonces, los fans de Metallica ataron cabos enseguida. La noticia corrió como la pólvora y todos quisieron una entrada, pero no para ver a Metal Church, sino a Metallica. Me supo mal por los Metal Church porque como banda valen su peso en oro. Por suerte teníamos contactos en las filas de Metallica que nos aseguraron estar en la sagrada lista de invitados. Al llegar a un marquí que estaba lleno como nunca, nos encontramos con una enorme batería blanca con 2 banderas danesas, el verdadero regalo para un público fiel. Cuando Metallica subió al escenario, la sala se estremeció. El concierto fue un tifón de heavy metal del bueno con intensos meneos de melenas y sudor que recordaba a esos bolos del Marquee de 1984 o a ese concierto de 1987 en el 100 Club. Sentías que estabas presenciando algo especial. Y en menos de 2 semanas, en el Wembley, un espacio mucho más gris. Metallica se le ocurrió para llevar esa sensación de club pequeño a un escenario mayor. Y además lo consiguió, porque Metallica es lo que es, metaleros que tocan para fans del metal. Es un lazo que independientemente de las vicisitudes que iban a vivir más adelante en su carrera, nunca romperían. Unos 2 años más tarde, a medida que se encaramaba al trono del heavy metal, Metallica repitió en el Wembley Arena. Esta vez fueron 2 noches, sobre el escenario Snake Pit, Foso de Serpientes, otro intento por no perder el contacto con sus fans. Mi pase para una de esas noches me garantizaba el acceso al foso y entré cuando la banda arrancó con Enter Sandman. Jamás hubiera imaginado el efecto que produciría semejante proximidad a la pirotecnia del escenario. 20 años después, creo que mis tímpanos justo se acaban de recuperar. Los primeros años. Para mucha gente, Metallica nació con la publicación del hoy legendario anuncio en The Recycler, periódico de clasificados con sede en Los Ángeles, que rezaba: se busca batería para formar banda de metal. Tigers of Pantang, Diamond Head y Iron Maiden. Gracias a ese anuncio se conocieron Ulrich y James Hetfield, y meses más tarde, el mismo anuncio, que Ulrich no quitó, hizo que Dave Mustaine se sumara al grupo. Pero hay que retroceder al Copenhague, Dinamarca, de 1973 para conocer las raíces de Metallica. En Copenhague, el joven Lars Ulrich se introdujo en el mundo del heavy rock. Su padre, Torben, era tenista profesional y al parecer Lars también tenía que imitar sus pasos. En 1979, a los 16 años, Lars Ulrich se trasladó con su familia a Los Ángeles para seguir con su formación tenística. Pero quizá jamás hubiera existido Metallica si Ulrich no hubiera recibido unos pases para un concierto de Deep Purple en febrero de 1973 en el KB Hallen de Copenhague, el mismo estadio donde participaba en un torneo como senior. Cuando un amigo de la familia les dijo que no podía ir al concierto, Lars, con solo 9 años, ya poseía lo que resultaría ser una entrada de oro. Deep Purple, que estaba de gira para promocionar su álbum Machine Head, dejó alucinado al chaval con su espectáculo incendiario. Desde ese momento, Ulrich se enganchó al heavy rock y al día siguiente compró su primer álbum de Deep Purple. En solo 3 años ya tenía su primera batería y la música empezó a competir contra el tenis. Mientras tanto, en Downey, California,
un barrio residencial de Los Ángeles, un niño tímido de 9 años llamado James Hetfield empezó a asistir a unas clases de piano que le despertaron su interés por la música. Después vino la afición por las bandas populares en la década de 1970. Led Zeppelin, Thin Lizzy, AC/DC, Black Sabbath, Ted Nugent, Deep Purple y sobre todo Aerosmith. Pasó del piano a tocar la batería de David, su hermanastro mayor. Cuando Hetfield cumplió 14 años, empezó con la guitarra. Se unió a Obsession, una banda que tocaba versiones de muchos de los grupos que le gustaban, pero se disolvió al año y medio. Por esa misma época, James se fue a vivir con su hermanastro David a Brea, California, tras la muerte de su madre, que falleció de cáncer por no aceptar el tratamiento médico debido a sus creencias de ciencia cristiana. Mientras asistía al Brea Olinda High School, James formó una banda llamada Phantom Lord, con Hugh Tanner, a la que luego siguió otra llamada Letter Charm. De nuevo Hugh volvía a estar allí, con Jim Mulligan y Ron McGovney, un compañero de clase. McGovney se había hecho colega de James Hetfield en el Downey High School en 1977 y habían seguido en contacto cuando Hetfield se trasladó a Brea en 1980. Cuando Hetfield formó Letter Charm y necesitó un bajista, enseñó a McGovney a tocar el bajo y le convenció para que se uniera a ellos. Los Letter Charm nunca tocaron en ningún bolo, pero compusieron 3 canciones originales: Hit the Lights, Handsome Ransom y Let's Go Rock and Roll. La primera sonó en el debut de Metallica, y los riffs de las otras 2 se combinarían más adelante en No Remorse. En aquella época en la Mesa, California, Dave Mustaine, un chaval de 15 años muy independiente, había huido de una encorsetada educación como testigo de Jehová para buscarse la vida. Practicó atrapo con su querida guitarra eléctrica BC Rich y en 1980 se unió a Panic, una banda de heavy metal. Tras el primer bolo del cuarteto sucedió una desgracia. El guitarrista del grupo, Mike Lefwich, y el ingeniero de sonido, Joe, murieron en un accidente de tráfico. Mientras estaba en Panic, Mustaine escribió algunos riffs que terminarían en repertorios de Metallica y Megadeth. Entretanto, también en California, pero más al norte, en Castro Valley, un joven Cliff Burton fue iniciado en la música clásica por su padre, y al igual que James Hetfield, también empezó a aprender piano. No se quedó ahí y pasó a otros géneros musicales: rock sureño, country, jazz, blues y finalmente heavy metal. La tragedia golpeó al joven Burton cuando su hermano mayor, Scott, de 16 años, murió de un aneurisma cerebral. Cliff, que justo había empezado a tocar el bajo, dijo a sus padres: «Voy a ser el mejor bajista en honor a mi hermano». Solía practicar hasta 6 horas al día. Formó la banda Easy Street con los futuros miembros de Faith No More, Jim Martin y Mike Bordin, antes de que la banda se convirtiera en Agents of Misfortune. Durante esa época, Burton desarrolló un estilo propio, con una versión temprana de su característico solo de bajo que terminaría en el primer álbum de Metallica y la conocidísima intro de bajo de For Whom the Bell Tolls. Claro que nada de esto hubiera tenido importancia si Lars Ulrich, con 18 años, no hubiera viajado a Londres en 1981. Ulrich había comprado el ahora legendario primer álbum de Diamond Head de 1980, Lighting to the Nations, y quedó embelesado con la banda. Viajó hasta el Woolwich Odeon para asistir al concierto y después se las ingenió para colarse en el backstage para conocer a sus ídolos. Como Ulrich no tenía sitio donde hospedarse, el guitarrista Brian Tatler le invitó a pasar la noche en el suelo de su casa de Stourbridge Bridge, y allí se quedó durante 2 semanas, tiempo que aprovechó para conocer la floreciente escena nueva ola del heavy metal británico. Fue entonces cuando Ulrich regresó a Los Ángeles y publicó el famoso anuncio en The Recycler. James Hetfield contestó al anuncio. El resto, como suele decirse, ya es historia. Como no podía ser de otra manera, los sellos discográficos se sumaron al carro para lanzar grupos muy parecidos por el mismo sistema hasta que la fuente del talento se secó. Podría decirse que el hair metal alcanzó su apoteosis final en 1987, cuando bandas como Bon Jovi, Motley Crue, Guns N' Roses e incluso Poison alcanzaron la cima del mundo del rock cual colosos. Aún así, para muchos, en menos de 4 años, la burbuja del hair metal ya había explotado. Mientras tanto, bajo el mainstream se respiraban aires de efervescencia y protesta iracunda contra los rockeros glam de escaparate, o mejor dicho, contra el sistema y la injusticia social, que daría lugar a otro subgénero del heavy metal, el thrash.
Era una música que se inspiraba en los momentos de mayor intensidad rockera de la década de 1970, principalmente en Black Sabbath, Motorhead y Judas Priest, pero también en el nuevo metal, más crudo, que hacían bandas de la talla de Iron Maiden, Diamond Head, Raven, Angel Witch y sobre todo Venom. Tal vez los tótems del metal del momento veían a este último grupo en líneas generales como una especie de caricatura, pero para los fans más jóvenes que exigían algo nuevo y más emocionante, la velocidad de vértigo y la cañera y punzante hostilidad del álbum de debut de Venom de 1981, Welcome to Hell, y su siguiente álbum, Black Metal, de 1982, eran una joya. Este tipo de música era la que inspiraba a gente como el joven Lars Ulrich y a bandas como Obsession, Letter Charm con James Hetfield en sus filas, Easy Street con Cliff Burton o Panic, en la que figuraba Dave Mustaine. Y aunque el estilo de estas bandas estaba en ciernes, no se limitaban a imitar la nueva ola. Como pasa siempre, el tipo de sonido cambió cuando hubo un desplazamiento geográfico. Para inspirarse en apuestas musicales más agresivas, las jóvenes bandas de metal que se formaban en Estados Unidos, sobre todo en el sur de California y más tarde en Florida, se fijaban en bandas punk de Reino Unido como GBH, los Anti-Nowhere League y Discharge para darle un giro más trepidante a sus composiciones. Mientras la música que salía de Florida llevó al heavy a costas extremas con bandas como Obituary y Death, apropiado nombre, siguiendo la estela de bandas como Possessed de San Francisco que contribuyeron a crear el género del death metal. Además, Possessed era una pieza clave de lo que pasó a conocerse como la Bay Area Scene, que sería la cuna y plataforma de lanzamiento de la banda de thrash metal más influyente y exitosa, Metallica. Obviamente, lo irónico es que Metallica era, de hecho, de Los Ángeles y no de San Francisco. Hubo que esperar hasta otoño de 1982 para que Lars y James conocieran la banda Trauma, con Cliff Burton al bajo, en el Whisky a Go-Go de West Hollywood para que el motor de la Bay Area Scene empezara a funcionar. Como en la recién formada Metallica no estaban muy convencidos con su bajista original, Ron McGovney, James Hetfield y Dave Mustaine, guitarra solista recién incorporado, creían que McGovney no se implicaba lo suficiente, les dejó tan impresionados la actuación de Burton que le pidieron que se uniera a la banda, pero Burton rechazó la propuesta. El 18 de septiembre de 1982, Metallica hizo su primer concierto en San Francisco y pudieron conocer qué se cocía en la zona. Rudy's Inn era un local consolidado con un cartel pro-punk y hardcore, regentado por Wes Robinson, un jazzista desencantado con una creciente debilidad por el metal. Otros locales que destacaban en la Bay Arena era el Old Waldorf, el Keystone de Berkeley y el de Palo Alto, el OVNI, el Kabuki Theater y el Warfield. Exodus, una banda que contaba con el guitarrista Kirk Hammett entre sus filas, fue de las primeras en impulsar la escena thrash en la Bay Arena. Ron McGovney hizo su último bolo con Metallica en el Mabuhay Gardens de San Francisco el 30 de noviembre de 1982. El 10 de diciembre ya no estaba en la banda. Para sustituirlo, Cliff Burton finalmente aceptó la oferta de unirse al grupo, pero con la condición de que se trasladaran a la Bay Area. Lo hicieron en febrero de 1983 y se instalaron en una casa en el 3132 de Carlson Boulevard en El Cerrito, alquilada por el entonces manager de Exodus, Mark Whittaker. Metallica hizo su primer concierto con Cliff Burton en The Stone, San Francisco, el 5 de marzo de 1983, con Exodus como teloneros. A partir de ese día, el estatus de la Bay Area en los anales de la historia del heavy metal quedaba sellado. La escena de la Bay Area ganó empaque con los años, bandas como Last, Rocket, Exodus, Death Angel, Legacy, más tarde Testament, Hidden, Forbidden y Violence, estas dos últimas contaron con Rob Flynn, más tarde en Machine Head, prosperaron y el movimiento thrash metal vivía su momento. Un fructífero mercado de venta de cassettes que afianzaba el vínculo con los fans del thrash en una época previa a internet, y de paso les ayudaba a mantenerse alejados de otras bandas adversarias, pasto de la MTV y mucho más comerciales. De acuerdo, solo Metallica tuvo éxito en esta primera etapa, aunque conviene destacar a Exodus, que se merecerían un puesto entre los Big Four del thrash, a Testament y a Death Angel, y también a Rob Flynn por tomar el modelo thrash y relanzarlo con tanto éxito en la década de 1990. Un segundito. Cliff Burton.
¿Qué hubiera pasado con Metallica de no haber muerto Cliff Burton el 26 de septiembre de 1986? Es una pregunta que se plantean muchos fans de Metallica. Clifford Lee Burton nació el 10 de febrero de 1962 en Castro Valley, California, y sus primeros años de vida fueron una mezcla de calma y tragedia. La verdadera pasión por la música empezó cuando su propio padre lo inició en el mundo de la música clásica y Burton empezó a asistir a clases de piano. Jamás abandonó su amor por la música clásica, y eso fue lo que llevó a Metallica a grabar con una orquesta el álbum en directo S&M. El gusto musical de Burton evolucionó hacia otros lares, la música rock, sobre todo blues, country y rock sureño, para acabar en el heavy metal, pero también el jazz. Esta mentalidad abierta y libre pensadora fue la que dio clara ventaja a Burton sobre sus coetáneos del thrash metal. Sin embargo, sus primeros años también estuvieron marcados por la tragedia cuando Scott, el hermano mayor de Burton, de 13 años, murió trágicamente a la edad de 16 años. Este incidente le empujó a tocar el bajo, que cogió con ganas. Es más, sus padres recuerdan cómo después de la muerte de su hermano decía: «Voy a ser el mejor bajista por mi hermano». Practicaba hasta 6 horas al día. Una de las primeras bandas de Burton fue Easy Street, así se llamaba el bar de topless de la zona, con compañeros del instituto, y Jim Martin y Mike Bordin fueron miembros de Faith No More. Burton aspiraba a mucho más que el resto de la banda. Hay un metraje de un ensayo de esta época que permite ver cómo Burton toca el bajo, que para él no era un mero acompañamiento rítmico, sino un instrumento de peso. Sin embargo, su siguiente paso causaría mayor impacto en el mundo del heavy metal. Trauma fue la primera banda importante de Burton. Firmaron para Sharpnel Records de Mike Varney, maestro del shredding de guitarra, y dieron al heavy metal más estándar de Iron Maiden un tempo más acelerado. En realidad eran una especie de banda de proto-thrash, pero incluso dentro de ese marco, Burton sobresalía por su visión avanzada. Trauma siguió a Metallica y apareció en el segundo álbum recopilatorio Metal Massacre, con la canción Such a Shame. En Trauma, Burton perfeccionó sus solos y fue este impresionante shredding, según James Hetfield, el que realmente atrapó a él y a Lars Ulrich cuando lo vieron en directo en el legendario club Whiskey a Go Go de Sunset Boulevard. Mientras los dos se cuestionaban el papel del bajista original Ron McGovney, al ver a semejante personaje vestido de vaquero y con pantalones de campana logrando aquellas virguerías, tuvo un impacto inmediato. Decidieron que querían a Cliff Burton en su banda. Mientras escuchábamos aquella salvajada de bajo pensé: yo no veo a un guitarrista, recordaba James en Rolling Stone en 1993. Era un bajista con un pedal wah-wah y su pelambrera. Burton rechazó la propuesta inicial, pero con la perseverancia y tenacidad de Lars Ulrich al final acabó por ceder, aunque les pidió que se trasladaran a San Francisco. La mayoría de bandas seguramente hubieran dicho que no. Fue tal el asombro de Hetfield y Ulrich que Hetfield y Ulrich sintieron por Burton que no se lo pensaron dos veces. A toro pasado, si nunca hubieran visto a Cliff Burton en el escenario, no se habrían mudado a la floreciente Bay Area y la historia Metallica sería otra muy diferente. Lo mismo puede decirse de la noche del 26 de septiembre de 1986. Estaban exultantes después de un bolo de órdago de su gira mundial Damage Inc. en Estocolmo, Suecia. Esa madrugada, a primera hora de la mañana del 27 de septiembre, el autobús derrapó y Cliff Burton atravesó la ventana del vehículo, que después le cayó encima. Murió a la edad de 24 años. Tras su muerte, su legado no ha dejado de crecer. Dave Mustaine escribió In My Darkest Hour en recuerdo a Burton. Pero es lo que inspiró a Metallica, donde el legado de Cliff Burton se nota de verdad. Puede que Hetfield y Ulrich hayan sido los líderes de la banda, pero también adoraban a su bajista y reconocían que su destreza y conocimiento musicales serían los que iban a llevar a Metallica más allá de los que vinieron después. Metallica nunca volvería a sonar tan electrizante, progresiva y fascinante como lo hizo en los 3 álbumes que grabaron con Cliff Burton. Metallica acabó convirtiéndose en la mayor banda de heavy metal del planeta, pero sin Cliff Burton nunca volvería a ser lo mismo. ¿Qué te pareció esta pequeña historia de Metallica? ¿Aprendiste un poco más? ¿Conocías algo? Sí, pues digamos que las canciones más conocidas, pero sí, no deja de tener una cierta, un cierto atractivo
este tipo de historia, bueno, no sé si podríamos calificarlo como una biografía, tal vez, o una crónica, porque sí, digamos que estas historias que están, como siempre lo hemos dicho, que están como detrás de lo que pasó o de lo que se ve. Mientras leías me acordaba mucho del el famosísimo concierto de ellos aquí en Bogotá en el 99, si no estoy mal. Bueno, después ya volvieron, pero pues en esa época fue como el evento. Digamos que aquí en la ciudad pues nadie se imaginaba que ellos vinieron, obviamente vinieron como entrada por salida por la época. Pero sí, siempre me llama mucho la atención, pues cómo son esos inicios, porque a veces uno se imagina, ¿no? No sé, estas celebridades, estos grupos, actores, actrices, pues como que pareciera que dieron un salto y ya, ya llegaron y ahí se van a quedar como en la élite del entretenimiento. Pero es muy enriquecedor ver, o escuchar esas historias, ¿no? De cómo empezaron, bueno, cómo todo se va armando para que lleguen a ser pues las bandas o los artistas que conocemos. Entonces, aparte de eso, como siempre decimos, y tal vez también aplica para los escritores, pues conocer esas historias que están detrás, creo que enriquece mucho, el poder conocer las obras, en este caso musicales, de unos artistas o de unos escritores. Entonces, no, súper interesante. Eh, Además que veía, por ejemplo, que el autor de este libro, pues es un apasionado del género, es un escritor australiano, pero pues ha vivido en Reino Unido y bueno, ha sido escritor para las publicaciones como más renombradas del género. Entonces, sí, también estamos hablando de alguien que conoce, ¿no? Esto no es como chisme, sino que es alguien que de verdad pues conoce el trasfondo de la historia que está contando. Entonces, no, me parece maravilloso y bueno, ahí quedamos con ganas de más. Quería preguntarte, ya a modo como de fan, la pregunta obligada, ¿cuál es tu canción favorita de ellos? Uf, pues... ah, mm, no sé, hay varias, hay muchas, la verdad. Ah, a mí me encanta, pues, creo que es un disco que no a mucha gente le gusta y de hecho la misma Metallica en algunas ocasiones como que ha renegado de eso, pero a mí me encanta el S&M, que es el que tocaron con la Sinfónica de San Francisco. Ujú. Pero pues yo creería, bueno, hay varias de las canciones que me gustan, pero yo creería que depende mucho, en cierto sentido, del estado de ánimo. Unas que me gustan mucho, For Whom the Bell Tolls, es muy buena. Pues las clásicas, Master of Puppets, Enter Sandman, esas pues son como ya, están como integradas a la cultura popular básicamente. Um, las tres de Unforgiven también son muy buenas. Yo creería que una de mis favoritas por el video y por la película que la acompaña, que pues la inspiración de donde la sacaron, yo creo que Mm. sería One. One me parece una canción brutal, la historia me gusta mucho, la película en la que se inspiraron, que es una película de guerra, me parece muy, como muy tocante, entonces yo diría que esa es una de mis favoritas. Wow, no, pues genial. Te quería preguntar, bueno, digamos que cuando hablamos de este tipo de historias, de bandas, y te lo digo también por experiencia, puede ser confuso el tema de los géneros, ¿no? Bueno, cuando hablamos de trash, cuando hablamos de glam, cuando hablamos de todas estas corrientes. Cuéntanos, bueno, si sabes, cómo se puede diferenciar esto, qué importancia tiene, digamos, para conocer de pronto el contexto de estas historias. Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante. De hecho,
Yo recuerdo algunas cositas y para las personas que nos ven, si alguien está interesado en esos temas, en Coursera, que es la plataforma de educación virtual, pues básicamente gratuita, si uno no requiere un certificado así firmado y avalado, uno puede ver los cursos de gratis. Ahí hay un curso sobre la historia del rock. Está dividido en dos niveles. El Ujú. primer nivel va desde 1945 con la fusión del rhythm and blues, el country y el country. ¿Cuál es el otro? Bueno, no recuerdo cuál es el otro género. Pues la fusión de esos tres géneros. Desde 1945, los inicios de la radio en Estados Unidos, pues de la radio masificándose, y va hasta más o menos los 60 o como más o menos la psicodelia. Y el nivel Ujú. 2 va desde la psicodelia hasta más o menos los 2000, los 2005, creo que es hasta donde va ese curso. Y ahí Ujú. hablan de todo esto, pues de cómo fue progresando, cómo fueron progresando los géneros, cómo fueron surgiendo nuevos géneros, porque pues obviamente uno le dicen como rock y uno asume que rock es todo lo que tenga guitarras eléctricas o todo lo que suene a cosas en inglés o todo lo que sean tipos mechudos y vestidos en cuero. Pero ahí hay un montón de clasificaciones distintas, hay un montón de géneros. Yo creo que lo importante de esos géneros, más que tratar de identificarlos o más que tratar de encasillar a la gente o a las bandas en ellos, es Ujú. tratar de identificar sus aportes o como sus principales aportes a la música en general, porque muchas veces estos géneros se usan para atacar a otras personas, no sé, por ejemplo, ay, a usted le gusta el glam, entonces usted es medio homosexual, o le gustan algunas cosas todas raras, o si a usted le gusta el death metal o el heavy metal, entonces usted es satánico y usted le reza al diablo y un montón de cosas. Entonces la gente los usa mucho para eso, Sí. pero pues a mí me parece más importante la apuesta estética de cada uno de estos géneros. Entonces, dicho eso, de lo que más o menos me acuerdo, porque pues ese curso lo vi hace mucho tiempo y es demasiada información, el trash se caracterizó por unos sonidos mucho más fuertes, como mucho más agresivos y poco refinados, tal vez si se quiere, y son conocidas como bandas de garaje, básicamente, la mayoría de bandas de Ujú. trash. Al menos en sus inicios, no sé hoy en día o no sé si esa catalogación ha cambiado, pero eran conocidas como bandas de garaje. Entonces eran prácticamente adolescentes que se reunían en el garaje de sus casas a darle a la batería de la guitarra como si no hubiera un mañana. Y por eso las canciones eran como más, como poco pulidas, como muy fuertes. Si quieren un ejemplo que yo considero que es como el clásico clásico del trash, al menos en Metallica, pues sobre todo pues sus primeros álbumes, Kill 'Em All, o una canción, si no se lo quieren escuchar todo, una canción que me parece muy representativa del género es Battery de Metallica. Se van a dar cuenta de esos sonidos pesados y esos sonidos fuertes um, en esa canción específicamente. Entonces, creo que va por ese lado. Y la importancia, pues como nos decía aquí el autor en esos pequeños capítulos que alcanzamos a leer, es que todos estos géneros lo que buscaban, y es algo que desde el arte o desde la teoría estética se conoce como la transgresión o la vanguardia, era romper esos estilos que ya habían, era transgredir esos estilos que existían y tratar de convertirlos en algo nuevo. Entonces, todas estas bandas, Ujú. o bandas como Metallica o bandas como Megadeth, lo que buscaban era coger ese rock que se estaba haciendo y convertirlo en algo más. Toda esa transformación llevó al trash y de ahí se fue a otros sitios. Pero cada uno de estos géneros o cada apuesta de estos géneros yo creo que se debería considerar desde el punto de vista estético. Hay unos clarísimos, hay unos que se identifican muy claramente. Por ejemplo, el glam es muy fácil de identificar. Los tipos con pelucas gigantes y el pelo así súper alborotado y súper largo, o con ropas muy extravagantes. Casi todos esos son glam. El trash, casi todos los que suenen así como un sonido muy poco refinado, con unas baterías muy aceleradas. Puede ser trash. Todo eso evolucionó después por ejemplo, en death metal, en el cual
pues los sonidos son todavía mucho más pesados, las voces empiezan a aparecer, las voces guturales también, en el Ujú, brutal metal, por ejemplo. ujú, También las guitarras, lo que nos decían acá del bajo y la guitarra, de la velocidad con la que tocaban, todo esto fue evolucionando hacia otros géneros también. Entonces, pues sí, sí, si uno se mete en este mundo y le gusta, pues uno puede encontrar un montón de géneros, puede encontrar géneros para lo que quiera. ujú. Y si a uno le interesa como tratar de identificarlos, es importante fijarse en esos detallitos, porque pues obviamente todos están compuestos como de lo mismo, bateristas, guitarristas, bajistas, un vocalista, a veces pues algunos géneros incluyen violines, pianos, teclados, otros géneros incluyen voces un poco más estilizadas, por ejemplo sopranos. Otros géneros incluyen, no sé, solos supremamente largos, por ejemplo la psicodelia y Pink Floyd. Si quieren identificar ese género específicamente, escuchen Pink Floyd. Esos solos y esas canciones de 20 minutos son muy características. Entonces, sí, si a uno le interesa alguno de los géneros en específico, puede tratar de buscar como esas minucias, esos detallitos que le aportaron a la música en general. Y pues lo importante es gozárselos y disfrutárselos, independientemente de que les gusten unos y no les gusten otros, pues eso no es motivo para atacar a otra persona o para decir que su música es más mala o más buena que la de otro. Eso no creo que no tiene mucho sentido. Si a uno le gusta, pues le gusta y punto. Sí, completamente de acuerdo. No, y mi pregunta iba porque sí, pues conocí, por ejemplo, una queridísima amiga ya hace mucho tiempo. Pues cuando la conocí era muy, muy, muy fan del glam. Entonces sí lo reconozco porque tenía el cabello en ese estilo, se vestía así y pues era una pelea constante con el mundo, porque pues además una muchacha y todo el mundo le decía que por qué se peinaba así, que por qué se vestía así, que imagínense, va, y estamos hablando, bueno, no sé, de hace unos 10 años tal vez. Entonces, pues sí, definitivamente es un tema que no debería, pero pues causa pues como muchos conflictos y pues al final, pues los gustos son los gustos, entonces, y eso aplica pues para todos los géneros. Entonces, no, muy interesante que, digamos, la literatura digamos, las historias pues nos lleven a esto. Quería preguntarte, ¿cómo crees de pronto? Y bueno, esto sí, ya como opines personalmente, pues, ¿cómo crees que la música influye a la literatura o viceversa? Por ejemplo, digamos, teniendo en cuenta esta lectura, ¿no? Porque pues tenemos la historia de una banda y todo, pero al final pues también tenemos una historia escrita y bueno, una historia que vivimos por ejemplo, mirando las crónicas del concierto que hubo aquí en Bogotá, pues digamos que son miles y miles de historias que se tejen, por ejemplo, alrededor de eso. Uno dice, bueno, un concierto, pero digamos que es como uno de los conciertos más recordados, por ejemplo, de nuestra ciudad. Quería preguntarte cómo ves esa relación ahí entre música, entre literatura, las vivencias, etcétera. Bueno, pues creo que hay dos, en principio creería que hay dos géneros clarísimos en los que puede influenciar. Uno es este que leímos hoy. Por ahí tengo Ujú, otro libro que es mucho más biográfico sobre la banda, también sobre Metallica. Y pues es eso, ujú, como las biografías de las bandas o incluso de los mismos artistas. Saber conocer sus historias, saber cómo fueron sus vidas, cómo fueron sus éxitos, sus fracasos, sus altas, sus bajas, etcétera. Pues eso de por sí, es decir, estas bandas y pasa algo similar con lo que nos pasaba la semana pasada cuando leíamos sobre el viaje a la luna. Uno ujú. conoce muy bien como sus éxitos y sus triunfos y pues uno sabe que Metallica es una banda muy famosa, muy reconocida, etcétera, pero rara vez uno conoce las vidas de estas personas y sabe pues cuáles son sus tragedias o cuáles son sus dramas internos. Y pues este tipo de bandas, por ejemplo,
uno sabe que dieron mucho de qué hablar, tanto en su época como hoy en día. Pues bueno, Metallica hoy en día ya no resuena tanto como en la época en la que estuvo bien fuerte. Pero pues eran Ujú. bandas que obviamente pues tienen sus historias de, no sé, llegar a un hotel y volverlo pedazos, o hacer conciertos apoteósicos en los que la gente se volvía loca. Um, a mí, por ejemplo, pues conozco algunas historias de los Rolling Stones que dieron hasta para documentales muy importantes con respecto a la banda. De cosas que uno dice, joder madre, esto ¿cómo fue que pasó? Un evento como Woodstock, por ejemplo, uno de los eventos Ujú. más grandes de la música, el Live Aid, bueno, hay muchísimos eventos enormes que por sí mismos creo que representan un pedazo histórico de la humanidad tan importante que vale la pena guardarlo, ya sea de manera biográfica o de manera crónica. Lo que tú mencionabas, pues también hay muchas historias con respecto a lo que se teje alrededor de la música. Vimos hace poco que en Netflix salió un documental muy controversial sobre el rock en español, entonces ese tipo de productos son, pues dan mucho a la literatura. En términos de la música o de las bandas como tal, pues este tipo de libros hay muchos. Yo he visto varios, he visto por ejemplo álbum sobre el arte del metal, pues toda la iconografía que hay alrededor de las bandas, de los grupos. Hay muchos de estos músicos que pues tienen algunos conocimientos en artes o en otras cosas un poco más esotéricas y las implantaron en sus bandas. Entonces todo este arte de dibujo, de pinturas, de gráficos, también se recoge en libros. Um, y como literatura como tal, bueno, ahorita se me escapa si algún libro que yo conozca que incluya música como en su trama principal. Por ahí hay uno que creo que se llama Que viva la música, algo así. Es un libro muy famoso sobre el tema. También conocí un libro de creo que era un pianista que sufría alguna enfermedad mental y la única manera que encontró como de conciliarse con ella fue escribir un libro al respecto de eso. También es un libro muy reconocido, ahorita se me escapa el nombre la verdad, pero sé que es un libro muy reconocido. Ujú. Ah, no, y yo creo que pues, la relación entre la música y la literatura es toda, pues al fin y al cabo son artes, artes complementarias. Las letras de las canciones, en muchas ocasiones son prácticamente poemas, o Ujú. son historias así súper intrincadas. Artistas que hacen, por ejemplo, álbumes conceptuales en los cuales toda la letra y toda la música y el texto de las canciones cuenta una historia completa. Creo que hacer eso en una canción o un artista que hace eso en una canción es tremendamente difícil. A mí me parece que escribir letras de canciones es un arte muy complicado porque no solo tienes que contar una historia atrapante para la persona, sino también una historia que se adecue bien con la música que estás escribiendo. Entonces, um, yo de verdad admiro mucho esa parte de la música porque me parece que es un complemento muy apropiado entre literatura y música. Y hay canciones que son geniales, o sea, están escritas con una genialidad que ameritan, pues bueno, y lo vimos recientemente en los Nobel cuando se lo dieron a, creo que fue a Bob Dylan, si mal no recuerdo, Ujú. Sí, por sus efectivamente. letras. Entonces, pues, una relación más fuerte que esa no se me ocurre. Sí, no, completamente de acuerdo. Además, te lo preguntaba porque, pues, son historias multimediales, ¿no? Pues estamos hablando de finalmente artes, pero pues hablando de música y de bandas, pues también estamos hablando de muchas formas de contar una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de One, pues es un video así súper famoso, dura casi 7, 8 minutos y pues toda la simbología que hay detrás, digamos que ese es un trabajo de
textos, no solamente la letra de la canción, sino también pues todo el significado, bueno, sin caer de pronto en el sobreanálisis, porque también vemos entonces muchos videos en YouTube de gente como cuadro por cuadro, qué significa esto, y bueno, vaya uno a saber. Pero sí, digamos que la riqueza de pronto de este género y de estas lecturas, pues también radica en todos los textos que pueden agrupar, ¿no? Digamos que tú pues coges un libro, a veces de los libros, como hemos visto, pues hay muchísimas, muchos derivados, reinterpretaciones, adaptaciones, etcétera. Pero digamos que hablando de una banda, pues imagínate el trabajo no solamente con las letras, sino también pues con los videos musicales, con la forma en que se configura la imagen de la banda. Bueno, a veces sabemos que esas cosas se deben también a publicidad, a temas de marketing, pero pues muchas veces también, y hablando de pronto de las bandas clásicas, también pues son textos, muchos textos que pues también se pueden leer, ¿no? Y tienen diferentes significados, se pueden leer de acuerdo a la época. Entonces, bueno, estamos hablando de plenos 80, desde el 83, apogeo en el 87. Entonces, digamos que todo eso pues cuenta historias, ¿no? Y son textos pues realmente valiosos para cada época, ¿no? Entonces, digamos que en unos años, cuando miren hacia atrás, pues también esas historias de la música, de las bandas y esto, pues van a contar mucho más de lo que está ahí literal, ¿no? No sé qué opinas de eso. Sí, claro, y también hay otra influencia que se me había olvidado mencionar, es pues a la inversa, ¿no? Metallica, por ejemplo, ya que estamos hablando de ellos, tiene una canción que se llama La llamada de Cthulhu. Y hay muchas otras bandas que en sus canciones para sus discos han tomado inspiración en la literatura. Recuerdo por ejemplo ahorita de Cradle of Filth, que es una banda de death metal, pues se podría catalogar como death metal tal vez. Tienen canciones inspiradas en Drácula, épica no, Nightwish tiene una canción del Fantasma de la Ópera, tiene la canción del Fantasma de la Ópera. Bueno, y así, hay muchísimas bandas en este género, en el género del rock, el metal, el death, todo este tipo de géneros relacionados que han tomado inspiración en la literatura para hacer sus canciones. Entonces esa relación también está ahí patente. Wow, no, pues increíble, de verdad que, pues como te digo, son historias que enriquecen muchísimo, son historias de épocas completas y bueno, que seguirán resonando, ¿no? Al principio hablábamos de, bueno, el libro que tienes ahí, no sé si de pronto quieres mostrarnos un poco cómo es por dentro, las fotografías, las cositas que trae. Sí, de hecho, cuando mencionaste pues los inicios de estas bandas y que uno siempre concibe, que uno como que siempre cree que arrancaron siendo grandes de entrada, pues les quería mostrar unos documentos que trae aquí este libro para que se Ujú. hagan una idea de eso. Entonces, les voy a leer aquí qué es mientras se los muestro. Entonces, el primero que tenemos es un flyer que pues no son, obviamente no son documentos originales, son copias, pero están basados en el original. Este dice acá que es un flyer para los dos primeros conciertos de Metallica, pero nos dicen que el del 26 de marzo que aparece aquí se canceló. Entonces este era el promocional, el volantico que le entregaban a uno para los conciertos de Metallica, los dos primeros conciertos de Metallica. Por aquí tenemos un documento, perdón, es este. Dice flyer para el cuarto concierto de Metallica el 23 de abril de 1982. Entonces, pues sí, son como el cartelito que le entregan a uno en la calle de la banda de barrio que está próxima a cantar. Se los voy a acercar un poquito más, a ver si se ve.
Sí, entonces son volanticos como los que tendría una banda de barrio común y corriente. Estamos hablando de Metallica, ¿no? Aquí tenemos un recibo de un bajo de Cliff Burton. Por acá dice que le costó. Bueno, dice que sí, son como unas cuerdas, el bajo, etcétera. Entonces, pues son documentos muy interesantes porque pues son como los inicios de la banda y todos sus instrumentos, todas sus cositas. Por acá tenemos un par que son muy interesantes. Este es un recibo de pago que le dieron a Metallica en el Whisky a Go Go, el que nos mencionaban acá en el libro. Adivina cuánto les pagaron. Oh, no sé, algo miserable. No sé si se alcance a ver ahí, creo que no se ve. Es un recibo de pago por $100. Guau, imagínate. Y aquí tengo una boleta para un concierto de Metallica. ¿Cuánto crees que valía? También, bueno, depende de la época. ¿De las primeras? Es de 1900, ya te digo, 1982. Sí, eso fue antes como de todo el boom. No sé, poquito también. Costaba poquito. Acá dice que la entrada valía $3 y si tú entregabas este No. papelito costaba $2. Ah, wow, imagínate, bueno, no, y ahí como dato, bueno, ya cuando volvieron aquí bueno, cuando estuvieron aquí en Bogotá, la entrada más costosa costaba 80.000 pesos en el Ujú. 99, ¿no? Que igual era dinero, ¿no? Sí. Y luego cuando volvieron en el 2016, ya, digamos, consolidados con la carrera y bueno, ya, ya después del año 2000 pues ya una de las boletas costaba 150.000, lo cual, pues créeme que no, pues no sé, no me parece carísimo como para una banda de estas, ¿no? Me imagino que era como la general, la más lejos, pero igual pues no me parece tan costoso para ver una banda de este calibre, ¿no? Total, sí, es realmente impresionante. Además que estos toques pues son los típicos toques en el bar. Este se llama el Troubadour, un bar de Sí. Santa Mónica. Que sí, son esos que, no sé, si uno tiene un amigo, un familiar o alguien que toque en una banda o que sea músico, siempre guarden esas cosas porque uno nunca sabe si esa persona o ese grupo termina convirtiéndose en una vaina muy, muy, muy famosa. Imagínense tener este etiquete original, o sea, debe ser una cosa invaluable hoy en día. Sí, Ah, completamente de acuerdo. Además que, por ejemplo, si quieren de pronto ver de ese concierto de Metallica aquí en Bogotá, está en Radiónica, en la página de la Radio Nacional. Y sí, efectivamente está llena de fotos de las boletas de ese entonces, ¿no? Obviamente hay unas que están así súper molidas, vueltas nada, pero pues ahí dice, 2 de mayo del 99 a las 5 de la tarde en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Es muy, muy emocionante ver eso. total. Y bueno, para cerrar, por aquí les tengo un contrato de pago de este concierto del Troubadour para Metallica. Entonces, se los voy a mostrar. Dice que, pues básicamente les van a pagar dependiendo del número de entradas que tengan. Y ahí dice que les van a pagar el 50% de, de las entradas, el 50% de lo que costaba cada entrada. Y al final les terminaron pagando, pues bueno, las boletas costaban $2, como les mencioné. Y les pagaron $19. Fueron 19 personas. Guau. Entonces les pagaron $19. Más otros cargos por ahí que aparecen. Entonces al final les terminaron pagando $46.90 por ese concierto. Entonces, pues bueno, estos son como
Yo creo que esto le dice a uno más de los inicios que cualquier cantidad de fotos o documentos que uno pueda ver, pues esto es como la literal cómo arrancan las bandas. Si alguna vez ustedes han tenido contacto con alguien que pertenezca a una banda o que tenga una banda o que le guste la música y lo hayan acompañado a sus toques, a sus conciertos, a sus cosas, se habrán dado cuenta que la vaina funciona básicamente así, como los llevan al bar Mm. y si llega mucha gente bien, si no llega nadie pues casi que tocan de gratis y pues bueno, así arrancó también una de las bandas más grandes y tal vez más famosas del metal. Pues creo que eso es como no es un incentivo para que regalen su trabajo obviamente, pero sí es un incentivo para que sepan que pues bueno, incluso Metallica empezó así también, entonces pues bueno, no hay que desanimarse. Entonces por aquí hay todavía más cositas, pues les voy a mostrar el libro así rápidamente. Ujú. Aquí, bueno, los documentos vienen como en estos folleticos. Aquí vienen otro par de boletas. Me imagino que son boletas de conciertos así como importantes. La verdad no recuerdo. Este libro lo tengo hace mucho tiempo y yo revisé todos esos documenticos, pero no me acuerdo. Trae fotos, obviamente, fotos de la banda, fotos de algunos de los conciertos que acompañan la historia que nos están contando. Entonces, pues sí, es un libro bastante completo, es un libro muy informativo, si a uno le gusta la banda o le gusta la historia de este género, pues muy recomendado. Puede que no encuentren toda la historia, no encuentren una historia así súper, súper detallada, pero pues como les digo, esos documentos, esas boletas, esos recibos, todas esas cositas que trae como un extra este libro, creo que le cuentan a uno mucho más que cualquier cantidad de fotos o texto que le puedan contar. Y también pues son como tú lo mencionabas, a pesar de que son, pues obviamente son réplicas, no son originales, pues sí es como emocionante ver una boleta, por ejemplo, pues yo no viví esa época. Cuando Metallica vino a Colombia yo era muy chiquito y pues obviamente cuando empezó en el 82, 83 yo todavía no había nacido. Entonces ver esas cositas, ver esos inicios, ver todos esos documentos, todas esas cositas es algo que a mí personalmente me gusta mucho, como que me emociona mucho. Entonces si les gusta ese tipo de cositas, pues muy, muy recomendado este tipo de libros. Ah, genial, genial, como lo dices, bueno, aún sin de pronto como tener todo el conocimiento o el contexto, pues sí, realmente es muy emocionante, además que es lo que te digo, ¿no? Ver de pronto que es una historia que empezó pues muy lejos, unos cuatro chicos así desconocidos y bueno, que terminan uniéndose y de pronto, pues, no sé, llegan por ejemplo, a nuestro país, entonces también indirectamente, pues, no sé, estuvieron en el Parque Simón Bolívar, que es como el parque más, uno de los parques más grandes que hay aquí en Bogotá, digamos que es como de obligatorio conocimiento, bueno, uno por lo menos ha pasado por ahí alguna vez. Entonces es muy bonito conocer esas historias, ¿no? Que de alguna manera pues llegaron también a nuestro país. Hay muchas historias así súper emocionantes, como les digo, de la crónica, las boletas, de pronto el miedo que había en esa época, porque pues no era una época fácil tampoco para el país. Y bueno, digamos que el que hubiera habido un concierto así y esto pues digamos que de alguna manera pues también lo toca uno, ¿no? Uno llega al parque y dice, ah, bueno, aquí estuvo esta gente y aquí se vivió un pedacito de esa historia. Entonces, sí, pues lo que tú dices, no hay que desfallecer. Hasta los más grandes pues tuvieron un inicio y es muy bonito, digamos, conocer esas historias porque finalmente pues dan a conocer que también son humanos, ¿no? A mí personalmente me gustan mucho las biografías, por eso, ¿no? Porque pues desnudan un poco el carácter humano de estos personajes. A veces uno leyendo o viendo esas historias dice como, "Oh, también malas decisiones, buenas decisiones", pero pues al final también son
eh, modos de conocer, historias, textos, que definitivamente pues enriquecen mucho la experiencia. Entonces nada, pues te agradezco muchísimo por haber traído esta lectura el día de hoy, súper enriquecedora. A los fans pues me imagino que les encantó. Entonces la invitación es para uno, que guarden toda su memorabilia, si tienen amigos, artistas, familiares, conocidos, bueno, guarden todo eso porque no sabemos, ¿no? Dos, no desfallezcan. Y tres, ya saben que nos pueden contactar, estamos en todas las redes sociales. Si se perdieron algún detalle de esta lectura el día de hoy, no se preocupen, la van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todas nuestras repeticiones. De hecho, esta noche, en un rato a las 8 de la noche, van a poder ver en estreno el video de nuestra última lectura, la que hicimos el pasado viernes, y esta lectura la van a poder ver la noche de mañana, así que pues ahí van a estar todos los videos. Adicionalmente, si quieren estar enterados de todo lo que pasa en nuestras comunidades, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, para que se conecten, para que eh, quedemos al día con todos. Si tienen alguna recomendación, quieren leer con nosotros, tienen alguna sugerencia de alguna lectura, pues ahí vamos a estar. Recuerden, este espacio es de ustedes y por ende, pues a ustedes nos debemos. Iván, no sé si quieras decir algo para despedirnos. Nada, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a ti por empezar una nueva semana de lecturas aquí en Uno de Cada Estantería en vivo, y los esperamos y las esperamos mañana para que nos acompañen en una nueva lectura, mañana un poquitín más temprano, para las 5, 5:30, pero pues aquí vamos a estar. Que estén muy bien, feliz fin de lunes, nos vemos, chao chao. Chao, chao, nos vemos en las estanterías. Muchas gracias. Hasta luego.